Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos vamos a dedicar a comentar el texto de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, que está en el libro ¿Que me quieres, amor? Un libro de cuentos, una colección de cuentos publicada en 1996 y que fue Premio Nacional de Literatura ese año en España, que tuvo una versión, este cuento junto a otros dos más que forman parte de la misma colección. Decía que tuvo una versión cinematográfica en 1999. Los dos cuentos que completan el guión de la película son Un saxofón en la niebla y Carmiña. eh, y que, bueno, la película también obtuvo algunos premios internacionales y el premio al mejor guión adaptado eh, en el Goya al mejor guión adaptado en ese año, ¿no? En 1999. Eh, ¿Qué decir de este cuento a nivel general? Primero que es, bueno, es una narración eh, hecha en primera persona. Hay un narrador interno que utiliza la primera persona que refiere aparentemente su propia historia. Como en toda ficción, el narrador es una invención del autor, ¿no? Que este narrador interno tiene algunas particularidades y algunas cuestiones que son generales a todos los narradores internos. La elección que hace Manuel Rivas y que hace todo escritor del punto de vista del narrador que va a utilizar es fundamental con respecto a la estructura que le da la narración, ¿no? A la forma que adquiere eso que se cuenta. En este caso, la primera persona, como en todo relato hecho, como en todo cuento hecho en primera persona, adquiere un matiz, un tono de confesión, ¿no? Parece que los hechos que nos están refiriendo, que nos están contando, efectivamente le sucedieron a alguien que nos usa a nosotros de confesores. Bueno, tenemos de primera mano, no por un narrador externo, de primera mano, decía, o de primera voz, la historia de los sucesos que le acontecieron a ese personaje. Entonces hay un ejercicio de verosimilitud que se da, ¿no? Cuando se utiliza la primera persona. Ahora bien, la primera persona en este caso, en particular en este cuento, como en toda historia, como en toda narración, narra hechos pasados. Pero en este caso los hechos pasados que narra son bastante lejanos al momento en que decide narrarlos. En el texto, en mi versión es en la página 23, el narrador, el personaje de Moncho, este personaje narrador que está contando su historia, Moncho, Pardal o Gorrión, como quieran llamarle, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan en el episodio cuando se orina en clase? Y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela. Lo recuerdo muy bien. Han pasado tantos años y aún siento una humedad cálida y vergonzosa resbalando por las piernas. Entonces, fíjense, han pasado tantos años. El narrador está en un presente de la enunciación, en un presente en que hace su discurso, que es bien lejano a los hechos que va a referir. No son hechos cercanos. Y se va a la niñez, ¿verdad? Por lo que uno supone que este narrador ahora es adulto y que tiene un conocimiento distinto de aquel personaje, ¿no? De aquel personaje que fue, ¿no? Aquel tenía 6 años y podía ver el mundo desde donde lo dejaban, desde sus conocimientos previos, desde lo que le metieron en la cabecita, ¿no? Desde lo que podía comprender y abarcar. Este narrador, por el cual ya ha pasado un montón de años de experiencia, puede volver a aquella voz, puede tratar de reflejarla, pero a su vez tiene otra experiencia acumulada que se nota a la hora de narrar y que se mezclan los dos saberes. Por un momento parece un narrador equisciente o infraciente, de esos con poco conocimiento de la historia, pero porque es el narrador adulto que se traslada y evoca aquel Moncho joven, ¿no? aquel Pardal niño de 6 años. Esta elección del narrador en primera persona y esta referencia a hechos bastante lejanos, entonces tiene dos efectos primordiales. El que les decía de simular
una especie de biografía real de un personaje efectivamente existente, cosa que no es así, ¿no? Moncho no existe, es ficción, ¿no? Este narrador en primera persona no existe, es una creación del autor. El otro efecto relacionado, decía, de cruzar la elección de la primera persona con la distancia de los hechos referidos, tiene que ver con la estructura que va a tener la narración. Hay un personaje que evoca determinados hechos que ahora de adulto puede interpretar, pero la evocación tiene sus propios caminos, sus propios vericuetos, sus propios senderos, no es absolutamente lineal. Aparece por ahí un evento que recordamos y ahí empezamos a enganchar una cosa con otra, y la sucesión de los hechos no necesariamente respeta el orden temporal y causal de los mismos. Bueno, esto se nota en la estructura de la historia, ¿no? Si observamos detenidamente, bueno, tenemos un comienzo abrupto, ¿no? ¿Qué hay Pardal? ¿Quién habla? No hay una introducción, una presentación. Bueno, en un pueblo de Galicia, yo vivía en un pueblo de Galicia en tal fecha, y empecé la escuela a los 6 años. No hay nada de eso. No se presenta el personaje, aparece la voz del maestro, nombrándolo al narrador y nombrando el título. ¿Qué hay Pardal? Espero que por fin este año podamos ver la lengua de las mariposas. Ahí están los elementos fundamentales de la historia que van a ser desarrollados después. Los personajes, la relación entre ellos y lo simbólico del título. Entonces tenemos un comienzo abrupto, sin introducción, como si asistiéramos a los recuerdos directamente puros del personaje, desnudos, ¿no? Como si fuéramos capaces de meternos ahí. Tenemos una estructura que no es lineal, en un sentido temporal, al menos no perfectamente lineal, ¿no? En determinado momento como que se encausa y adquiere cierta linealidad, ¿no? Van a haber saltos temporales, elipsis, porque el narrador va a evocar, como la memoria lo es, va a evocar de manera selectiva, pues la memoria es selectiva, y va a evocar aquellos mojones importantísimos de la historia en la relación entre él y el maestro, que ya está presentada, decía, desde la primera oración, desde el primer diálogo del primer parlamento que se escucha en la historia. Bueno, el primero que habla es el maestro, lo nombra a él y nombra la lengua de las mariposas. Bueno, ahí eso es lo que se va a desarrollar, y los mojones en esa historia de esa relación. De eso va a depender qué eventos se cuentan y en qué orden, ¿no? Y a dónde se quiere llegar, ¿no? ¿Por qué todos esos recuerdos se van hilvanando, ¿no? Se van hilvanando porque la memoria y el personaje quieren llegar a un momento. Ese momento, ¿no? Es aquel día, ¿no? De julio de 1936, como dice el narrador en determinado momento, ¿no? Ya cerca del final de la historia, ¿no? Es a aquel día de 1936 en que se llevan al maestro. A ese día es el que quiere llegar el narrador, que cuando era niño seguramente no comprendía del todo lo que pasaba, pero bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante. Entonces, la estructura es presente adulto del narrador, o cómo se organiza la estructura. Bueno, un presente adulto del narrador que evoca la voz del maestro nombrándolo, un salto temporal hacia atrás, porque en ese momento que comienza el cuento la relación entre maestro y niño es buena, pero ahí el narrador nos va a explicar cómo se conocieron, y al comienzo no fue una buena relación por todos los prejuicios que cargaba el niño con respecto a la escuela y los maestros, ¿no? Entonces el narrador pasa a explicar eso, cómo fue su primer día, el día previo a la escuela, el primer día de escuela, lo que le sucedió ahí, cómo se fue construyendo la relación, cómo se fue haciendo amigo de ese maestro y valorando los conocimientos que él le daba y aplicándolos y contándolos a los demás. Los distintos sucesos alrededor de él, del pueblo, de los padres, que van pintando poco a poco, paulatinamente, el contexto que lleva a aquel julio de 1936, inicio de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, todos esos indicios, esos puntitos, todos esos motivos literarios se van uniendo, ¿no? A través de la memoria del narrador en primera persona para llegar a aquel día de 1936 y a ese contexto. Y ahí ya están presentadas, digamos, en esta estructura, en este repaso de la estructura, los temas principales de esta historia, ¿no? Por lo menos para mí.
la libertad y los riesgos que implica el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, en esa relación maestro-alumno hay una relación pedagógica y de amistad, que es un tema central de esta historia. La amistad y por supuesto la guerra civil española, y con ella todas las guerras, ¿no? Bueno, una primera parte cortamos por acá.